Hola a todos, un gusto poder estar con ustedes. Tenemos acá estas perashot donde encontramos un poquito de complicación porque no sabemos exactamente a qué se refiere. Tenemos aquí la perashá de Jacob Avinu, donde Jacob Avinu se encuentra escapándose de su hermano Esav, y curiosamente el último pasuk de Mijá, de Sefer Mijá, dice Titen emet le Jacob, Chesed le Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Titen emet le Jacob, que el símbolo de verdad en la Torá, el símbolo de la verdad en los patriarcas, ¿en quién está? En Jacob. Chesed es de Abraham, Yitzhak tiene Geburá, y el símbolo de verdad, ¿quién es? Jacob Avinu. Es curioso que cuando nosotros empezamos a ver los Pesukim, pues se ven dos lugares bastante oscuros donde se podría poner en duda un poquito qué tanto verdad, si estamos diciendo que el símbolo, el pilar de la verdad es Jacob, pues podríamos poner en duda un poquito si realmente eso es verdad. En primer lugar vemos nosotros cómo en el momento que viene Esav del campo, lo recibe Jacob. Esav viene hambriento y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Le dice Esav, igual me voy a morir, ¿qué quieres? Y le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Me imagino que una bendición, una primogenitura, una oportunidad de ser el mayor, de recibir las bendiciones como el mayor, de recibir todos los privilegios que tiene un mayor, me imagino que vale más que un plato de lentejas. Entonces nos cuestionamos, ¿realmente Jacob actuó de forma verdadera, legítima? ¿Realmente Jacob, cuando compró la primogenitura por un plato de lentejas, realmente actuó Titen emet le Jacob, como dice Mijá, que este es el símbolo de la verdad en el mundo? Primer suceso. Segundo suceso, nosotros vemos que Jacob, viene su mamá y le dice que su papá Yitzhak le va a dar la bendición a su hermano, donde le pide la madre que se disfrace, que todo, ¿para qué? Para que él sea el que se lleve las bendiciones de parte de su papá, donde vemos algo pues bastante grave, que podría ser hasta un engaño. Se está engañando a su papá, haciéndose pasar por alguien que no es él. Entonces otra vez volvemos a cuestionarnos, ¿dónde está el Emet? ¿Dónde está la verdad? Y el símbolo de verdad es Jacob, el símbolo de verdad es Jacob. Y en estos dos pasajes se ve muy oscuro, se ve unos sucesos donde, pues lejos de ser verdaderos, lejos de ser legítimos, se podría pensar en que esto está fuera de lugar por completo. Curiosamente, después de haber tenido Jacob también una de las revelaciones más grandes escritas en la Torá, cuando sueña con Dios, sueña con una escalera que en la parte de arriba está Dios y le da una de las bendiciones más preciosas escritas en la Torá, donde le asegura descendencia, le asegura la tierra de Eretz Israel y le asegura a Dios regresar a casa de sus papás. Entonces viene la segunda pregunta. Se despierta Jacob de su sueño y dice Jacob, Vaikatz Jacob mishenato, se para Jacob de su sueño, Vayomer, Ajen, Yes Hashem bamakom hazeh, he aquí que Dios está en este lugar, Veanoji lo yadati, y yo no sabía. ¿Qué es exactamente lo que no sabía Jacob? La primera pregunta que hicimos es, ¿por qué el símbolo de verdad
es Jacob, si Jacob tiene algunos pasajes oscuros en la Torá. Primera pregunta. La segunda pregunta que estamos haciendo ahorita dice que se despertó Jacob de su sueño. Se despierta Jacob de su sueño y ¿qué es lo que hace? Dice, mira, qué interesante. Yesh Hashem b'makom hazeh. Existe un Dios en este lugar, ve'ani lo yadati, y yo no sabía. Espérame, ¿por qué no sabía? Jacob no sabe que Hashem está en todos los lugares. ¿O Jacob no sabe en dónde se durmió? Si nosotros vemos al principio de la parashá de Vayetze, que dice que salió Jacob mi Beersheba, vayele Harana, y se fue a Harán. Y dice Rashi que llegó hasta Harán, se dio cuenta que no había rezado en Har Moriah y se regresó a Har Moriah a rezar. Entonces estaba muy claro que él sabía a dónde se estaba acostando a dormir. Entonces, ¿qué quiere decir ve'ani lo yadati? ¿Qué quiere decir? Y yo no sabía en el lugar donde me estaba acostando a dormir. Pues está muy claro, si regresaste para dormirte en este lugar, si regresaste a dormirte en este lugar, está más que claro que sabes a dónde estás. Y todavía más difícil, tercera pregunta. Rashi explica que dice, ve'ani lo yadati, y yo no sabía a dónde me estaba acostando, ve'im yadati, si hubiera sabido, lo yashanti, no me hubiera acostado. Qué palabras tan increíbles. Si yo hubiera sabido, no me hubiera acostado. Espérate, acabas de recibir las revelaciones más grandes que están escritas en la Torá directamente de Dios. Es un caso atípico en el que Dios se encuentra arriba de una escalera y hablando directamente con un ser humano. Te acaban de dar las bendiciones más preciosas escritas en la Torá. Y si tú hubieras sabido que este es un lugar santo, ¿no te hubieras acostado? Espera, te hubieras perdido. Estás poniendo en riesgo todas las bendiciones. Estás poniendo en riesgo todas las bendiciones. Entonces, estas son las tres preguntas que me gustaría hacerles el día de hoy. En estas tres áreas donde podría haber una controversia grandísima. ¿Qué está diciendo Jacob? Primera pregunta, Jacob se considera el símbolo de la verdad. ¿Por qué incurrió en dos ocasiones, en dos sucesos bastante complicados, complejos, donde no sabríamos si podríamos llamarlos como verdad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Jacob dice que él no sabía que estaba Dios en este lugar? Seguro que sabías. Si viniste a acostarte a este lugar, es más, te regresaste de Beersheba, saliste de Beersheba, llegaste a Harán y te regresaste a rezar a este lugar. Estaba muy claro dónde está el lugar. Y tercera pregunta, lo que dice Rashi. Rashi explica que si yo hubiera sabido que Dios estaba en este lugar, no me hubiera dormido. ¿Por qué no me hubiera dormido? Porque no hubiera querido que las bendiciones que me dio Dios sean unas bendiciones que vinieron por un medio prohibido. ¿Y qué pasó cuando él engañó a su papá tomando unas bendiciones de forma aparentemente también prohibida? ¿Por qué ahí no se arrepintió? Estas son las tres preguntas que podríamos hacer. Creo que son tres preguntas muy muy fuertes que le estamos cuestionando, estamos tratando de entender la Torá para poder analizar y para podernos llevar un mensaje. Me acuerdo que en el año 2001, me acuerdo que mi primo Isaac Seaton había acabado la carrera de abogado. Había acabado la carrera de abogado y me vino a saludar. Le dije, ¿qué vas a hacer ahora que ya acabaste la carrera? Me dice, no, todavía me falta la tesis. Le dije, está bien. ¿Y de qué vas a hacer la tesis? Dice, no sé de qué hacer la tesis. Le dije, te ofrezco algo. Yo tengo una hora libre en el día, de 5 a 6 de la tarde. Te ofrezco, querido primo, que vengas a estudiar conmigo durante el tiempo que necesitemos, de 5 a 6 de la tarde, y vamos a hacer la tesis juntos. Y me dice, ¿y de qué va a ser la tesis? Le dije, mira,
tú estudias leyes y yo estudio leyes. Tú estudias leyes seculares y yo trato de estudiar también leyes de la Torá. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar una tesis a la Universidad Anáhuac, le vamos a presentar una tesis hecha por los dos que hable de leyes, ¿qué te parece? Me dice, correcto, vamos a hacer eso. Está bien, durante un año completo mi primo venía de 5 a 6 y nos dedicábamos a estudiar leyes, tratando de sacar del Shulchan Aruch, del Rambam, íbamos sacando y de repente nos dimos cuenta que estaba saliendo algo muy interesante, algo muy bonito, ya teníamos bastante tema, ya estamos saliendo a algo muy bonito. Él estaba emocionado sabiendo que íbamos a presentar algo bonito enfrente de su universidad y pues así nos fuimos llevando hasta que cumplimos el año. Terminando el año, presenta él la tesis y le piden que llegue a la universidad, que se presente para su examen profesional. Perfecto, se va a presentar al examen profesional en donde va a haber unos hombres, unos sinodales sentados enfrente de él y lo van a cuestionar de varias preguntas que nosotros hicimos en la tesis. Me dice él, bueno, pues tienes que venir conmigo si es el examen profesional y si hicimos la tesis juntos, me gustaría que estés conmigo a la hora de la tesis. Le dije, correcto, vamos a la universidad, dime cómo se llega, vamos a la universidad y nos vemos ahí. Correcto, llegamos el día de la tesis, está sentado él en una mesa en la parte de adelante y enfrente de él hay tres sinodales que le van a hacer las preguntas y yo estoy sentado en la parte de atrás, en la parte del público donde está la gente, correcto. Nos damos cuenta que los sinodales que trajeron no son unos sinodales normales, son unas personas capacitadas, son unos teólogos que saben de Biblia. ¿Por qué? Porque si tú estás presentando una tesis, si tú te diste a la tarea de presentar una tesis de Biblia, pues necesito poner unos sinodales que sepan de Biblia. Ahí nos empezamos a poner nerviosos sobre qué pregunta nos podrían hacer. En ese momento uno de ellos, uno de los sinodales, le pregunta a mi primo y le dice, dime, querido alumno, si el fin justifica los medios. Dice él, perdón, ¿me puede volver a elaborar la pregunta? Y dice, dime si el fin justifica los medios. Y él contesta, nervioso, y dice, seguro que no. Seguro que el fin no justifica los medios. ¿Qué quiere decir que el fin no justifica los medios? Que no está permitido robar para ayudar a los demás, que no está permitido atropellar a alguien, ¿para qué? Para lograr un mejor puesto o para tener mejores logros. No está permitido. El fin no justifica los medios, dice mi primo. Y ahí viene la pregunta fuerte. La pregunta del sinodal, en caso de que sea cierto lo que tú me estás contestando, explícame por qué el patriarca Jacobo engañó a su papá con tal de recibir las bendiciones. En ese momento se sintió un silencio completo y mi primo de alguna forma pudo contestar y dijo, la verdad es que él ya había comprado la primogenitura de parte de su hermano Esav y lo que estaba haciendo no era algo incorrecto, solamente que él ya había comprado la primogenitura, correcto. Con esa contestación los sinodales se quedaron tranquilos y preguntaron otras cosas. Ok, yo estando en el público, la verdad caí en una reflexión muy grande en decir, realmente lo que contestó mi primo es la contestación adecuada si el fin justifica los medios. Realmente lo que Jacob hizo fue correcto porque ya había comprado la primogenitura. Con todo y eso, nosotros vemos que Jacob engañó a su padre. La verdad, terminó el examen profesional, mi primo recibe mención honorífica y hicimos una tesis preciosa. Me fui a dormir esa noche con la pregunta si el fin justifica los medios. No podía dormir, era jueves en la noche y al otro día, Shabbat, me tocó ir a Tov, me tocó ir a rezar con el doctor Betech. Y dije, este es el hombre a quien preguntarle
esta pregunta. Entonces fui con él y le dije, queridísimo Jajam, dígame si el fin justifica los medios. Me dice el Jajam, ¿por qué lo dices? Dice, porque Jacob le compró la primogenitura de una forma rara por un plato de lentejas a su hermano, y aparte porque se hizo de las bendiciones de su padre por una forma de engaño. Me contesta Jajam Betech y me dice, tienes razón. Está escrito que lo que hizo Jacob fue un error y fue castigado por eso. Él cambió, se hizo pasar por su hermano Esav y fue castigado, que cuando él fue a pedir a su mujer, fue a pedir a su novia, le cambiaron a las esposas. Una contestación, híjole, una contestación muy fuerte de parte del doctor Betech. Cuando me llevé esta contestación, empecé a analizar y dije, pues tal vez con esto podemos empezar a contestar las preguntas iniciales. Ok, podemos repetir las preguntas. La pregunta número uno. La pregunta número uno es, ¿por qué decimos que Jacob es el símbolo de la verdad? Pregunta número 2, ¿por qué Jacob dice que no sabía que Dios estaba en este lugar si es que regresó para rezar aquí? Y pregunta número 3, ¿por qué dice Rashi que si es que él hubiera sabido, no se hubiera acostado y no hubiera querido que las bendiciones vengan a él de esta forma? Correcto, esas son las 3 preguntas y podemos contestar con esta contestación que dio el doctor Betech. ¿Sí? La contestación sería la siguiente. Si nosotros nos imaginamos que Jacob, cuando se está escapando de casa de su papá, se cuestiona a sí mismo y dice, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué me está pasando a mí que me estoy teniendo que ir de casa de mis padres como un bandido, escapado, perseguido, con un sentimiento que en cualquier momento me quieren matar? ¿Qué está pasando? Entonces podríamos pensar que Jacob tenía una discusión en qué tanto una persona necesita hacer un esfuerzo, cuánto se llama ishtadlut, hasta qué punto yo tengo que hacer un esfuerzo para conseguir mis objetivos. Entonces tal vez podríamos explicar que Jacob en un principio pensaba que tenía que hacer un esfuerzo máximo, que inclusive de las mejores formas tenía que buscar la forma para conseguir cuáles eran sus objetivos. Si él tenía unos objetivos, lo tenías que conseguir. Entonces, si es que Esav me está vendiendo la mejorá por un plato de lentejas, es correcto, él decidió vender. Yo no estoy haciendo nada mal. Y si es que mi papá al final me dio las verajot a mí, también es correcto. Yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo para conseguir las cosas, está correcto, está todo bien. Eso es lo que él pensaba antes de salir de casa de sus papás. En el momento que sale de casa de sus papás y sale perseguido como un bandido, sale escapándose de su probable hermano que lo quiere matar, en ese momento empieza él una recapacitación y empieza a analizar y empieza a ver, pues en qué estoy mal, por qué actué mal para que esto ocurra. Y de repente llega a Ara Moriah, se acuesta a dormir y tiene una de las revelaciones más preciosas y más increíbles escritas en la Torah, donde ve una escalera, en la parte de arriba está Dios y Dios le promete acompañarlo, darle descendencia y la tierra de Eretz Israel. Tiene una de las revelaciones más grandes que podía tener un ser humano. Se despierta en la mañana y dice, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. ¿Qué quiere decir no sabía? Si veniste a buscar a Dios, podemos contestar de una forma preciosa. Podemos contestar el Dios que yo conceptualizaba hasta este momento. Y la forma de ishtatlut, la forma de esfuerzo que yo pensé que tenía que tener un ser humano hasta este momento, era que a todas costas una persona tiene que tratar de conseguir sus objetivos. Ahorita me acabo de dar cuenta de algo increíble. Me acabo de dar cuenta que estoy recibiendo unas verajot parecidas a las que me dio papá. Estoy recibiendo unas aftajot, unas promesas directamente de Dios. Este momento es un momento en mi historia, en la historia de Jacob, grandísima.
¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo? ¿Se puede recibir las verajot de forma lícita? ¿De forma correcta? Sin tener que incurrir en ninguna prohibición, sin tener que comprar un plato de lentejas, sin tener que vender de un plato de lentejas, sin tener que engañar. Se puede recibir todas las bendiciones, y no de parte de mi papá, sino de parte directamente de Dios. En este momento Jacob Avinu cae en la reflexión más grande de su vida y empieza a decir: Jacob Avinu, mira lo que es la vida, lo que es tuyo nadie te lo quita, lo que es tuyo te va a llegar bien y de forma lícita. Tú esfuérzate y lo tuyo te lo va a llegar, y directamente te va a llegar de parte de Akadosh Baruj Hu. Borolam es el que te da las cosas directamente, y no los seres humanos por medio de ellos, y con más razón no por medio de cosas prohibidas. Entonces con esto podemos contestar las últimas dos preguntas. ¿Qué fue las últimas dos preguntas? Dijimos: he aquí que Dios está en este lugar y yo no sabía. ¿Qué quiere decir que yo no sabía? Yo no sabía este nuevo entendimiento, yo no sabía esta nueva forma de entender a Dios. Yo pensé que Akadosh Baruj Hu esperaba de los seres humanos que lográramos nuestros objetivos, inclusive de alguna forma forzando la providencia, forzando las cosas, haciendo de cosas inclusive prohibidas con tal de conseguirlas. Y en este momento acabo de entender a un Dios diferente. Acabo de entender a un Dios todopoderoso, a un Boreolam que te hace llegar tus cosas en el momento que Él lo decida, en el momento que Él dispone. Este Dios yo no lo conocía, este Dios que me va a hacer llegar el producto de mi esfuerzo. Yo me voy a esforzar, pero Boreolam me lo va a hacer llegar. Este Dios yo no lo conocía. Entonces, si yo hubiera, según tercera pregunta, si yo hubiera sabido, si yo hubiera entendido que este era Dios y que las cosas te van a llegar, yo no me hubiera dormido, dice Rashi. ¿Por qué yo no me hubiera dormido? Porque este es un lugar santo y tal vez no se debería de haber dormido en un lugar santo. Ok, no se debería de haber dormido en un lugar santo. ¿Por qué me dormí aquí? Espérate, recibiste las mejores verajot de la Torah, recibiste lo más precioso, las mejores promesas, en donde Dios directamente te está dando las promesas más bonitas. No importa, según mi nueva lección, según lo que acabo de aprender, según mi reflexión en estos momentos, el sueño más fuerte y el momento más difícil de mi historia fue aceptar esto. Aceptar que Dios te hace llegar lo tuyo en el momento correcto y nadie te quita nada. No puede haber nadie que te quite lo que a ti te corresponde. Lo que a ti te corresponde te va a llegar. ¿Cuándo? Cuando Él disponga. ¿Cómo? De la forma más preciosa, en bandeja de oro, sin que tengas, sí haciendo un esfuerzo, porque hay una obligación de esforzarse para conseguir las cosas, pero no traspasando o incurriendo en cosas ilícitas para poderlo lograr. En esta reflexión cae Jacob y dice: Dios mío, nunca había entendido la vida de esta manera. Esta es una nueva perspectiva de vida. Esta es una nueva forma de ver las cosas. Entonces, bajo este entendimiento, Jacob empieza una vida nueva. Empieza una vida con un conocimiento diferente. Algo que en casa de papá no lo aprendí. Aprendí una vida que Dios no únicamente está esperando de mí algo, pero está esperando que lo haga de forma bonita, de forma lícita, y que todo lo que es mío me va a llegar. Pero ¿sabes cómo me va a llegar? De forma correcta, de forma preciosa, en bandeja de oro. Ok, con este bonito mensaje nos podemos quedar para la próxima vez. La próxima vez vamos a tratar de explicar, con este nuevo conocimiento que Jacob acaba de adquirir, que acaba de entender la vida de una forma diferente, gracias a este suceso, a este sueño que tuvo en Har Moriah. Con este conocimiento de que todo te llega en su momento, podemos empezar a ver
cómo todas las dificultades que se les presenta a Jacob, cómo las va a tratar de manejar. Por lo pronto vamos a parar aquí y nos vemos la próxima vez para poder seguir con este gran pasaje de la Torá de la vida de Jacob Avinu. Gracias por invitarnos.